del rey David y hablan como si él hubiese sido una persona que conforme al corazón de Dios, entonces que nunca se equivocó, que todo lo que hizo mal el Señor tal vez se lo celebró porque como era conforme al corazón de Dios. Yo quiero decirles que cada cosa que hizo David, cada error que cometió David, tuvo que asumir su consecuencia. El Señor no le dejó a David ni a ningún ministro que ustedes puedan ver a lo largo de las escrituras, ninguno se quedó sin corrección. ¿Sí? Todo ministro que cometió un error, que cometió un pecado, que se salió del camino, tuvo que asumir las consecuencias. Y créanme que las consecuencias no son fáciles, porque al que más se le da, más se le demanda. Amén. Al que papá más le da información, más le da sabiduría, más le da revelación, a ese le pide más. Y conforme le pide, de esa misma manera el ministro tiene que responderle a Dios. Quiero decirles que no es lo mismo caerse en una bicicleta que caerse de un bus o que caerse de un avión. Cuando te caes en una bicicleta, pueden ser raspaduras leves, golpes leves. Cuando te caes de un bus pueden haber fracturas, pero cuando te caes de un avión, realmente es posible que no quede absolutamente nada de ti, ¿sí? Y de eso me refiero cuando les digo que al que más papá Dios le da, más le demanda. No es lo mismo que te equivoques cuando estás empezando con Cristo, a que te equivoques cuando ya eres un ministro al cual Dios le ha entregado tantas cosas como Dios nos ha entregado a nosotros. No quiero decir con esto que si usted está en un nivel alto y cometió un error, apártese de Dios porque el Señor lo va a fulminar. No le estoy diciendo eso. Simplemente le estoy diciendo cada día que usted avance más en el Señor, tenga más cuidado cada día. Tenga más cuidado de escuchar la voz de Dios, tenga más cuidado en agudizar sus sentidos, en decirle a Dios, Señor, necesito más discernimiento porque no me puedo dar el lujo de equivocarme. No estoy en el nivel donde una equivocación mía pueda ser fácil repararla. Es difícil reparar algo que ha costado tanto. Nos ha costado mucho levantarnos, no ha sido fácil. Han habido vituperios. Yo sé que sobre ustedes, los que están aquí, los jóvenes que están en este lugar, y sobre usted que está ya viéndome en este momentico, yo sé que no ha sido fácil levantarse. Yo sé que han habido muchas personas que han hablado, que han murmurado, que han querido comerse sus carnes, pero yo les digo, avancen, confíen en Dios, porque Dios es grande, porque Dios no deja caído a nadie, porque el Señor, su misericordia es para siempre y su amor es incalculable. Entonces, quiero hablar un poquito acerca de esos errores que cometió David. Como les decía, ninguno se quedó sin reprensión. No hubo ninguno que se quedara sin reprensión de parte del Señor. Y esa reprensión precisamente es por el inmenso amor que Dios le tiene. Porque si nosotros cometemos un error y el Señor no nos reprende, ¿sabe qué pasa? Va a venir otra persona a clamarle a Dios y decirle, mira, ¿por qué a él le pasaste esto y a mí no? ¿Por qué a él le permites tantas cosas y a mí no? Y el mismo Padre, como Padre que es, Él se ve en la obligación de reprendernos y darnos un castigo cuando no lo merecemos. Precisamente porque si estamos hablando de un Padre justo, estamos hablando de nuestro amado Dios, que es un Padre justo, que a cada cual le responde y le da conforme a lo que se merece, ¿verdad? Podemos ver, yo estaba tratando de enumerar errores de David. Y cuando hablo de los errores, no estoy hablando tampoco para coger a David y tirarlo al foso de los leones y enviarlo al infierno. No estoy hablando de eso. Lo que yo quiero decirles es, si el Señor en este precioso libro tan hermoso nos ha dejado consignado, nos ha dejado escrito los errores que han cometido otros ministros, ¿por qué creen ustedes que Él lo ha hecho? Para que no caigamos en los mismos errores. Exactamente, para que nosotros los veamos, nos corrijamos si estamos en los errores o si estamos cerca de caer en un error, digamos, no, a David le pasó, a mí no me va a pasar, ¿sí? Yo recuerdo una vez, estaba yo recién cambiada a la casa donde vivo ahorita y estaba yo organizando mi armario y estaba cuadrando la ropa por colores, organizando todo minuciosamente, y recuerdo que se me fue toda la noche en eso. Y cuando llegué a la madrugada le dije al Señor, gracias Padre
gracias porque es tanta la ropa que tengo que no he tenido, se me ha ido toda la noche y no he logrado terminar. Le dije al Señor, Señor, gracias, eres muy bueno conmigo. ¿Y sabes qué me dijo papá? Me dijo una palabra que fue hermosa, porque me estaba hablando de una palabra que papá le dio al rey David. Y me dijo, y si me hubieses pedido más, más te hubiera dado. Pero recuerdo que cuando papá me dijo esas palabras a mi corazón, inmediatamente me fui a la cita bíblica donde viene el profeta Natán y le dice a David, oye, mira, hay un hombre que tenía tantas ovejitas y las amaba, las cuidaba, pero había uno que tenía una sola ovejita y resulta que ese hombre que tenía tantas ovejas vino y se le comió la ovejita a ese hombre. ¿Qué tú crees que merece ese hombre? Y le dice el profeta, ese hombre merece que lo maten, merece la muerte, es un hombre malvado. Y viene el profeta Natán y le dice a David, pues sabes, ese hombre eres tú. Y le estaba hablando de que él se había acostado, había dejado embarazada, la mujer de Urías se le quedó y luego lo había mandado a matar. Estaba hablando de ese pecado. ¿Y sabes qué le dijo el profeta Natán a David? Le dijo, y Dios y el Señor te dice que si le hubieras pedido más, más le hubiera dado. ¿Sabe por qué sentí dolor cuando papá me dijo esas palabras? Porque yo mientras estaba organizando mi cuarto, y eso fue hace aproximadamente unos 8 años, mientras yo estaba arreglando mi ropa, estaba maquinando en mi mente cómo pecar. Porque estaba maquinando en mi mente diciéndole al Señor, Señor, hace tantos años no tengo una intimidad con alguien y viene el papá de mi hijo de paseo y al final de cuentas es el papá de mi hijo. No creo que el pecado sea tan grave porque es el papá de mi hijo. Imagínate lo que yo estaba haciendo. Estaba arreglando mi cuarto, pero estaba maquinando el pecado en mi cabeza. Estaba dándole a la mente, estaba dándole comida a mi carne, estaba dándole comida a mi alma. Y cuando papá me dice esas palabras, y si me hubieses pedido más, más te había dado. El Señor me lleva inmediatamente a ese pasaje de la Biblia, donde el profeta le dice, ¿por qué le hiciste eso al Padre? ¿Por qué traicionaste a Dios? Si le hubieses pedido más mujeres a Dios, Dios te hubiese dado más mujeres. Si le hubieses pedido más a Dios, Él te había dado más. Mira lo tremendo que es una palabra que llegue al corazón de un siervo, que llegue al corazón de un ser humano y transforme y lo haga apartarse. Le digo que empecé a llorar, inmediatamente me aparté de mi pecado, le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque Él puede ser muy el papá de mi hijo, yo puedo no haber tenido hombres en tantos años y todo, pero absolutamente nada me puede. Entonces, mire cómo una palabra que papá nos entregue a tiempo, una palabra que papá nos entregue a tiempo es una palabra con la cual nosotros logramos salir de un error. Una palabra entregada en el momento preciso, en el momento de papá, es una palabra que nos va a hacer apartarnos a nosotros del error y de la falla. Como ministros, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para estar más cerca de papá? Para agudizar nuestro oído a la voz de Dios. ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos que hacer nosotros aparte de orar, aparte de ayunar, aparte de ser obediente? ¿Qué tenemos que hacer para que el enemigo no nos meta la mano a la boca y nos haga pecar? Tener intimidad. Aparte de tener intimidad. Ser obediente. Aparte de ser obediente. No prestarle atención al alma, al corazón. No prestarle atención al alma, pero hay otra que es muy importante. Hay una que es muy importante y mientras les hablaba el Señor me la colocaba en el corazón. Y es, conozca las Escrituras. Porque si usted conoce las Escrituras, difícilmente el diablo le va a meter el dedo a la boca a usted. Porque cuando usted conoce las Escrituras y escucha una voz, usted puede saber si es la voz de papá o si es la voz del enemigo. Recuerde que el enemigo también conoce la Biblia. Y es ahí donde lo que decía Juanse es cierto también. Yo tengo que tener palabra, pero tengo que tener intimidad. Porque si tengo palabra y me conozco la Biblia y todas las historias de la Biblia y todo lo que me puede pasar y lo que no me puede pasar, y lo conozco al derecho del revés, pero si no tengo intimidad con el Espíritu Santo, ¿qué pasa?
Voy a seguir. igual. Voy a seguir porque dice la palabra que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y si yo solo tengo intimidad y digo, yo cuido tanto la presencia de Dios, que mejor dicho, yo 3 horas al día alabo, adoro al Señor, me tiro al piso de rodillas, lo amo, pero nunca leo la palabra. ¿Qué pasa allí? No lo ama. No, es No que lo la ama. palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Exactamente, conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. Mire, yo conozco personas que hacen eso. Conozco al que solo tiene letra y coge la Biblia para azotar a las personas y para ser una persona llena de impiedad y acabar con las personas sin presencia. La letra mata. Y conozco personas que solo quieren vivir en el espíritu y nunca abren este libro sagrado. Y se vuelven personas místicas. Se vuelven personas que dicen, tengo la presencia de Dios porque me la paso tantas horas adorando al Señor. Y son ese tipo de personas que llegan a una casa y están mirando el cuadro y le ven una bolquita así y dicen, eso es un demonio que hay allí. Y yo no le voy a decir que hay cuadros donde Dios le permite por el discernimiento ver que hay pinturas que fueron hechas por personas que están drogadas. Claro. Usted puede ver, hay personas que se drogan y cuando se drogan dicen que tienen una inspiración divina, pero divina, ¿quién sabe de qué? Divinamente diabólica, ¿es verdad? Y pintan unas cosas que usted dice, wow, qué hermosura. Pero allí hay sus conjuros, ahí hay sus pactos satánicos en esas pinturas para poder que se vendan, ¿sí? Pero cuando una persona es mística, esa persona por donde va, por donde camina, y se le volteó la falda, una puntica en la parte final de la falda y dice, vea, eso es un demonio que la está persiguiendo a usted porque la falda se le volteó, no tenía que voltear ahí. Y son personas que se vuelven místicas. A todo le buscan A demonio. todo le hallan un demonio, en todo lado hay demonios. Mejor dicho, si la luz se le apagó, es que el demonio estaba allí. El diablo Y lo apagó muchas la luz. veces, ¿sabe? La luz se le apaga a uno porque el toma queda corrido. Entonces el toma queda flojo, el toma está flojo, la luz se le cablecito se mueve y se le va a apaga. prender a la madrugada. Y ahí no hay tal, ¿sí? Entonces, mire que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Las escrituras, papá nos las dejó para que las estudiemos. Papá nos las dejó para que las leamos. Papá las dejó para que no nos dejemos meter el dedo en la boca, ¿sí? Para eso. Para que nosotros seamos sabios y entendidos y podamos discernir y saber qué está hablando papá, qué es lo que quiere papá que hagamos, cuál es el momento exacto, justo y preciso que el Señor quiere con nosotros, ¿verdad? Y podemos ver esos errores de David, podemos ver un error de David y fue la duda. ¿Ustedes se acuerdan cuando en su palabra el Señor dijo que no censaran el pueblo y David vino y censó el pueblo? Y eso era una duda que había allí en el corazón de David hacia las personas. Y eso le trajo a David pecado. Es tanto así que se acuerdan que David dijo, porque el Señor le dio unas opciones, ¿no? De cómo lo iba a castigar. Y él dijo, yo elijo que sea la mano de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que si caía en la mano de los hombres lo iban a destrozar. Pero si caía en la mano de papá, papá es misericordioso, ¿cierto? Podemos ver otro error de David. ¿Quién se acuerda de otro error de David? Y lo nombré ahorita. El adulterio, ¿verdad? Con Betsabé. La vio linda, la vio bonita y él estaba en el desocupe porque tenía que haber sido a la guerra y se quedó en palacio. Y la vio linda, la vio bonita, la mandó a llamar, se acostó con ella. Y bueno, luego le tocó mandar a matar al esposo para poder tapar su pecado. Y luego vemos una cantidad de pecados que surgieron ahí, engaño, mentira, ¿sí? Todo fornicación, adulterio, porque ella era casada, ¿no? Y podemos ver un tercer pecado de David y es la permisividad. Recuerden que Absalón era hermano de Amnón y de Tamar. Amnón viola a Tamar y David, en vez de meterlo preso como mínimo, lo que hace es quedarse callado, tapar el pecado y decirle, hijo, no me pareció bien lo que hiciste, cuando eso no merece un hijo, no me pareció bien, sino venga para la cárcel y responda por lo que hizo, responda por su pecado. Pues esa ira ese mal hecho de este rey David hizo que Absalón odiara a muerte a su papá y se levantara. Y luego, ¿qué pasa? El papá se vuelve permisivo
deja que Absalón se levante en contra de él, se gane el amor de toda la gente del pueblo y se venga con todo un ejército a matar al papá. Vemos en ese momentico que llegó a David. Hay un momentico donde en David llegó culpa, ¿sí? Y llegó culpa en el corazón de David. ¿Saben por qué? Porque hay un hombre que sale sale Simeí, es un profeta, ¿saben? Hijo de Gera. Sale a maldecir. Vamos a 2 de Samuel 16:5. Y sale a maldecir al rey, a maldecir a David. Y le arroja piedras. 16:5. Sí, ¿me lo podía leer, por favor? 2 de Samuel 16:5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 de Samuel 16:5 dice: Y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo. El 6 dice: arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Léete por favor el número 13, el 16:13. 16:13 dice: Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Mire, si usted puede ver allí, porfa, léete el 16, 2 de Samuel 16:10. 16:10 dice: Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarve? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Tremendo, ¿cierto? Un profeta que se llama Simeí sale a maldecir al rey. ¿Y lo sale a maldecir por qué? Tal vez sería por su buen comportamiento. No. No, ¿verdad? No. Lo sale a maldecir precisamente por todos esos errores que vemos que había cometido David. Y es un profeta de Dios. Digo, luego es tremendo ver cómo aún ese profeta de Dios, por allá en el 2 de Samuel 19. 2 de Samuel 19, cuando David regresa, cuando ya muere Absalón, porque Absalón muere, precisamente lo mata Joadad, que era uno de los guerreros de David, lo mata y dice la palabra, porfa, léelo, 2 de Samuel 19. ¿19 todo o qué versión? Espérate un momentico, 19. 19 dice: Y dijo al rey: No me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Mire, si miramos el 18 dice: y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, para hacer lo que él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Primero se postró delante de él. ¿Y qué le dijo? No me culpes ni tenga memoria de lo que yo hice. ¿Sí? No los guardes en su corazón. Dice en el 20, dice: porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Mire, tremendo, ¿no? Tremendo, porque de alguna manera podemos ver que es un derecho legal que David le dio al enemigo para que se metiera con él. Porque él le gritó en público, le dijo: malditos. ¿Usted se imagina? Es como si usted saliera a la calle y va el presidente de la República por este lado y van todos los militares al lado del presidente resguardando su vida. Pues ese es el mismo panorama con David. Porque dice la palabra que iba David por la calle y estaba todo su ejército. Y hay uno de ellos que le dice: mira, este perro muerto, ¿cómo se atreve a desafiar al rey? Bajémosle la cabeza. Y es ahí cuando le dice el rey: hijo de Sarvia, ¿qué tienes conmigo? Si él me está maldiciendo, déjalo que me maldiga, que Jehová se lo mandó. Pero allí podemos ver algo, y es el derecho legal que el mismo David le dio al enemigo para que se metiera con él. ¿Por qué?
Porque volvamos otra vez a esta época, trasladémoslo a esta época, va el presidente de la República con todo su séquito, con todos sus militares, y va otro por allá tirándole piedra, arrojando polvo y maldiciéndole, dice, maldito seas por ser un hombre sanguinario. ¿Qué haría el ejército? ¿Qué haría el ejército del presidente? Abre fuego de una. Lo matan, le dan de baja. ¿Por qué? Porque está deshonrando al presidente. En este caso es lo mismo, estaban deshonrando al rey. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué David no deja que lo toquen? Porque de alguna manera él tiene culpa. Porque él sabe que él le dio derecho legal al diablo para que se metiera con él. Cuando yo como ministro de Dios le doy derecho legal al diablo, a mí el diablo me puede gritar en la calle cosas. ¿Y sabe qué me toca hacer a mí? Callarme. Cerrar mi boca. ¿Sabe por qué les digo que fue un error? Porque en el 19 que leíamos ahorita, 2 Samuel 19 que leíamos ahorita desde el 18, dice que él se postró y le pidió perdón al rey. Le dijo, perdóname por haberte maldecido. Perdóname, estoy arrepentido, no tengas en cuenta mi iniquidad. Y era un profeta de Dios. Claro. Y se había equivocado, porque yo le digo, si yo soy un profeta de Dios y Dios me manda a maldecir a alguien, yo no voy y me le arrodillo a esa persona. Claro. Porque le estaría diciendo, Dios equivocó y estoy, ¿cómo es a Dios? Estamos diciendo a Dios. Estoy maldiciendo a Dios. Porque si a mí Dios me manda a hacer algo y yo voy y lo hago, si el Señor me manda a decirle algo a Juanse ahora mismo y es una exhortación fuertísima y yo voy y se la digo y yo trato mal a Juanse porque el Señor me dice que lo trate mal y que le diga algo fuerte, pero yo al otro día o los 2 días me encuentro a Juanse por la calle y le digo, Juanse, perdóneme, y me le arrodillo, perdóneme por lo que le dije. ¿Qué estoy haciendo? Maldiciendo a Le Dios. estoy diciendo a Dios que es un mentiroso. Claro. Que eso no ¿Cierto? es Dios. Entonces aquí podemos ver que este profeta se equivocó, pero que aún fue instrumento del diablo para maldecir al rey, porque el rey le había dado derecho legal. Porque fueron muchos los errores que el rey David cometió. Y yo le digo, si el rey David en el Salmo 119 siempre habla y dice, Señor, en tu palabra es mi delicia, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. O sea que podemos decir que David tenía claro la ley de Dios porque la estudiaba. Y David tenía claro la presencia de Dios. Claro. ¿Qué usted cree que fue el error de David más grande? Que aún conociendo la palabra, conociendo y amando la presencia porque la amaba y la valoraba, no podemos decir que no. Pero ¿qué cree usted que fue el problema más grave de David? Que David aún conociendo la palabra y habiendo ya sentido una vez la presencia de Dios, habiendo ya sabido cómo papá le hablaba de cerca, David decidió incidir porque él decidió, eso no fue como que él dijo, ay, pequé, no, porque no tenía, porque soy ignorante, no, él decidió quedarse pecando ahí. Así es. Entonces yo pienso Así que es. ese fue el error que él tuvo, que él tomó la decisión de seguir ahí. David tenía un problema grave y era la falta de carácter. Podemos ver la falta de carácter en David. ¿En qué áreas de la vida de David podemos ver la falta de carácter? Cuando un ministro de Dios tiene falta de carácter, viene el diablo y le habla y le dice, ve, mira, aquella mujer, en el caso de él, ¿no? Aquella mujer, mírala tan bonita. Ay, no, como yo soy el rey, yo voy a ir a pecar. Falta de carácter. Porque el que tiene carácter es radical y dice, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer, porque esta es la mujer de otro hombre, ¿verdad? Exactamente. Cuando su hijo pecó y cometió ese error tan grave, que mató a su hermano, porque podemos ver a Absalón que mandó a matar a Amnón. ¿Qué tenía que haber hecho David allí? Haber tenido carácter. Carácter y haber dicho, qué pena, puede ser mi hijo, lo amo con todo mi corazón, pero usted tiene que pagar mínimo 2, 3, 5 años, 7 años en la cárcel, porque usted acaba de asesinar a su hermano. Por las razones correctas o incorrectas, un asesinato es un asesinato. ¿Con qué autoridad el rey David podía decirle a la gente no cometa asesinato? ¿Con qué autoridad? Si él tenía un asesino libre por allá que era su propio hijo. Yo le digo, si yo en mi casa no puedo ser sacerdote, yo no podré ser sacerdote afuera. Tal cual. Si yo en mi casa no puedo ejercer la justicia, la equidad y la verdad, yo no voy a pretender ir a arreglar la iglesia de Dios porque no lo voy a lograr. Porque de Dios no se burla nadie. Y ese fue el grave problema de David. Tuvo problemas con su carácter, tuvo un amor desmedido por Absalón. Cuando matan a Absalón por allá, porque Absalón viene con cantidad de hombres y Ahitofel le dice, hay que bajarle la cabeza a David. En vez de decir, no, es mi papá, no lo maten, ¿sabe qué dice? Sí, perfecto, vamos para adelante. O sea, el propio hijo andaba persiguiendo al papá para matarlo.
Y cuando matan al enemigo de él, que es su hijo, ¿sabe qué hace David? Dice la palabra que llora, echa silicio y se consume en la tristeza. Dice, mejor me hubiese sido muerto yo que tu hijo mío Absalón. Y es tanto así que el pueblo se le levanta enfurecido. Usted tenía una idolatría por el hijo. Él tenía una Ese era idolatría un horrible. problema grave que tenía David. Tenía Era Dios, tenía al hijo ahí. tenía una idolatría por su hijo. Porque yo le digo, cuando mi hijo hace lo malo, lo tiene que pagar. Claro. Pero si yo tengo una idolatría con mi hijo se me va a subir acá en la cabeza, va a hacer lo que quiere y yo le voy a decir, tranquilo mi amor, que todo está bien. Y ahí es donde yo levanto baales, ahí es donde yo levanto dioses falsos y ahí es donde lastimo el corazón de Dios. Y mire, todo aquello que podía ser lo más hermoso, porque el Señor quería que David tuviera su trono estable, estaríamos viviendo otra historia hoy. No tendríamos que vivir lo que estamos viviendo por parte del gobierno, porque acuérdense que David fue de los primeros reyes y el presidente de la República de hoy y los que han habido en los años anteriores son reyes que vienen de una descendencia que se ha pervertido mucho a causa de esa perversión que hubo desde el rey David. Entonces mire cómo un error, 5 errores, 7 errores es una consecuencia que pasa de generación en generación. Entonces estudiemos, mis amados, esta palabra, meditemos en la palabra, digámosle al Señor que nos dé discernimiento, que nos permita actuar como Él actuaría si estuviera en nuestro lugar, siendo padre, siendo esposo, siendo ministro, para que nosotros no cometamos los errores que cometieron estos siervos de que hablan las Escrituras. Porque estos errores no nos llevan solamente a la maldición nuestra, sino que estos errores nos llevan a maldición de nuestros hijos y de generaciones completas, enteras. Dios me les bendiga. Amén. Sigue la oración.